noches y muchas gracias por su asistencia y también a los medios de comunicación. Quiero en primer lugar saludar a los miembros de la mesa, al ayamontino y reverendo Padre Juan de la Rosa Mendoza, visitador de la provincia de Salamanca de la Congregación de la Misión, al Padre Primitivo Simón, párroco insólido de las parroquias de Ayamonte, y a los componentes de la comisión organizadora de los actos para celebrar el centenario de los Padres Paules en Ayamonte. A nuestro amigo Manuel Martínez Guillén, que hoy cumple 25 años, ¿no? Felicidades. Este cumpleaños mío es quizás de los más extendidos que he tenido nunca, ¿eh? Y a nuestro amigo también y autor del libro, Enrique Arroyo Berrones. Fue allá en el mes de febrero en un salón parroquial cuando presentamos los cultos y los actos que se programaron para celebrar la presencia de la Congregación de la Misión en nuestra ciudad, en estos últimos 100 años. En aquel acto también se presentó un precioso cartel que realizó nuestro amigo Manuel Martínez y que está presente en la parroquia de las Angustias y en una serie de lonas que están colocadas en todas las parroquias. También saludar, al padre Patricio Esono y al padre Manuel, que se ha pasado. Tengo que decir que hasta la fecha, y gracias a Dios, se han cumplido todos los objetivos que nos marcamos en las fechas exactas y con la asistencia de las personas que en principio se designaron. Sin ser exhaustivo, quiero recordar los temas que se trataron en una serie de conferencias que comenzaron con la del padre Juan de la Rosa, que nos habló del tema de la congregación, del origen de la Congregación de la Misión en Ayamonte. También quisimos hacerle un hueco a la Congregación de las Hijas de la Caridad, porque como sabéis, la Congregación de las Hijas de la Caridad fue también fundada por San Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. Y entonces traímos a una monja, a Sor Agustina Molina García de Pablo, quien nos habló precisamente de la Congregación de las Hijas de la Caridad. Después el padre Celestino Fernández nos habló de San Vicente de Paúl y la Congregación de la Misión. Y por último, yo creo que la conferencia que de más actualidad presentamos, que fue la realizada por el hermano Berbegal, Francisco Berbegal, que nos habló del futuro de la misión, de la Congregación de la Misión en el mundo, en España y en Ayamonte. Después, una vez concluido el tema de las conferencias, realizamos 2 mesas redondas que fueron muy interesantes. Y gracias a la impronta de 3 sacerdotes que pasaron por nuestra ciudad, el padre Nicanor Abad, el padre Gutiérrez y el padre Fernando Lanrainza. La primera de las mesas redondas trató el tema de la Asociación de Jóvenes de la Medalla Milagrosa y la segunda, la Casa del Niño. A la primera asistieron jóvenes que ahora ya son abuelos y que nos hablaron de todas las cuestiones de la Medalla Milagrosa, de las acciones caritativas que hacían, de la rondalla, que todo el mundo todavía las recuerda, por lo menos los que tienen nuestra edad, del equipo de fútbol, en fin. Y estuvo muy amena e incluso en algunos momentos emotiva cuando recordaban detalles de aquella organización. Y la segunda mesa redonda se dedicó a la Casa del Niño. En esta mesa redonda pues hablaron sobre el tema de los menús, el tema de las cocineras, porque todos los que asistieron fueron usuarios de la Casa del Niño y allí iban a comer. Y por último, el día exacto de la llegada de los Padres Paules a nuestra ciudad fue el día 22 de junio de 1916.
Y el 22 de junio de este año, de 2016, se han cumplido, lógicamente, los 100 años. Y celebramos una solemne Eucaristía que presidió don José Vilaplana Blasco, nuestro obispo de la diócesis, y la que concelebraron una veintena de sacerdotes. Estuvo amenizada por el coro Entre Olivos de Sevilla. Esto hasta aquí los actos y los cultos que programamos y gracias a Dios se han cumplido todos. Y ahora lo que nos queda. Pues en el mes de noviembre, en el próximo mes, los días 23, 24 y 25, miércoles, jueves y viernes, celebraremos en la parroquia de las Angustias un triduo en honor de la Medalla Milagrosa, de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y el último día, pues habrá una procesión con la imagen de la Virgen por las calles alrededores al templo. Lógicamente, esta organización corresponde a la Asociación de Señoras que llevan el tema de la Medalla Milagrosa. Nosotros estaremos para prestarle cualquier ayuda que necesite. El día siguiente, sábado 26, queremos hacer una cena de confraternidad con la comunidad de los Padres Paules de Ayamonte y de cuantos sacerdotes quieran apuntarse en algún restaurante de la ciudad. Aún no tenemos el restaurante elegido porque no sabemos el número de personas, por lo que yo desde mañana os informo que podemos hacer, el que quiera ir, una prescripción, bien a cualquiera de nosotros tres, bien a Eloísa González, que todo el mundo la conoce por Lelo, o en el despacho parroquial. Una simple prescripción y ya después le diremos el lugar, le diremos el precio, en fin. Y ya por último, el día 27, el domingo, el día siguiente, el día domingo 27, cerraremos los actos del centenario con una también solemne Eucaristía que en principio está prevista que la presida don Juan del Río Martín, nuestro paisano, arzobispo castrense de España, con la que se clausurarán los actos del centenario. Y ahora nos centramos en el acto al que estamos convocados. Se trata de la presentación de un libro, yo diría, de investigación y de recopilación de datos. Yo creo que este libro nace en la cabeza de Enrique antes de que se cree la comisión que hemos montado este tinglao. Está en la cabeza de Enrique el editarlo. Y yo creo que como ahora todo lo que se va a hablar a continuación es del libro, pues yo creo que debo callarme y dejar a las personas con más conocimiento. En primer lugar va a tomar la palabra Manolo Martínez Guillén, quien nos va a realizar una semblanza del autor, de nuestro amigo Enrique. A continuación será nuestro amigo Enrique quien nos va a presentar su obra y nos comentará pues los detalles más interesantes. Posteriormente nos saludará el padre Primitivo Simón y cerrará el acto el padre Juan de la Rosa. Nada más, muchas gracias a todos. Bueno, os voy a presentar a Enrique porque a lo mejor no lo conocéis. Este es el tema que me ha tocado a mí. Bueno, la persona que hoy nos va a presentar su nuevo libro, como he dicho, es de todos sobradamente conocida. Muchos amigos posee aquí en Ayamonte, muchos conocidos desde su infancia, y mi relación con él pues está restringida en el tiempo a mi presencia aquí con todos vosotros. Casi 30 años, que son más o menos los que cumplo ahora. Pero en este tiempo he tenido conocimiento y he sido testigo de su gran valía y de la gran suerte que Ayamonte posee por contar con su persona, pues no todas las localidades cuentan con defensores de su patrimonio como contamos aquí con Enrique. Nació aquí en Ayamonte en los primeros días de febrero de 1948 en el seno de una familia religiosa y creció junto a su hermana y con sus padres que acertadamente se sacrificaron para que estudiase el bachillerato en el Colegio Colón de los Hermanos Maristas de Huelva. Su formación humana y cristiana la adquiere en este centro,
que refuerza la propia conducta adquirida en el seno familiar. Esta preparación, sumada a las actitudes congénitas, producen una personalidad activa permanentemente hasta este día en que nos encontramos. Después de cursar estudios de magisterio en nuestra capital, ejerció su profesión de maestro en Ayamonte, siendo director los últimos 22 años de su vida laboral en el mismo centro de trabajo, en el Colegio Padre Jesús, como todos conocemos y sabemos. Casado con Antonia y padre de 3 hijos varones, este ayamontino que se preocupa y ocupa de Ayamonte, como he dicho, se persona, por ejemplo, actuando en la defensa de la muralla almenada del baluarte de las Angustias. Nadie en aquel momento, o por lo menos yo, no entendí cómo veía como un derribo que era hasta feo y él lo veía como una cosa positiva para el pueblo. En defensa de aquellos pocos vestigios que Ayamonte mostraba al transeúnte de su historia moderna, supo encontrar razones para que no desaparecieran los restos de un baluarte abandonado de los siglos. Y, sorprendentemente, después este derribo se ha transformado en una digna plaza que nos muestra su historia oculta. Igualmente ocurre con las tablas flamencas de la parroquia del Salvador, o con su insistencia para que se devolvieran a Ayamonte las pinturas barrocas de la Casa Cuna. Hoy día ambos patrimonios están aquí, expuestos en la Casa Grande, centro de la cultura ayamontina. Ahora, junto a nosotros, está en el Consejo Parroquial de Nuestra Señora de las Angustias y por ello formamos parte de esta comisión del centenario de los Paules. En otro tiempo, Enrique, hace tiempo ya, fue secretario de la Hermandad del Santo Entierro durante 8 años y 11 años fue presidente de la Hermandad de las Angustias. Él me comenta que en este mandato padeció el cierre de la parroquia por obra durante 5 años seguidos, como ustedes recuerdan. Fue en la época en la que yo llegué a Ayamonte. Y ya acabando su mandato como presidente de la Hermandad de las Angustias, fue agraciado por la coronación canónica de la Santísima Virgen de las Angustias. Me insistió para que os comentase especialmente, porque él tiene un recuerdo muy especial de esta época, en que tuvo que esforzarse en dicha coronación, ya que el resto de las coronaciones de las patronas, como la de Moguer, la de Lepe, la de Palo y la de Huelva, estaban programadas por los actos del centenario, si recordáis, del descubrimiento. Y se iniciaron por parte del señor obispo de Huelva, mientras que Enrique se vio obligado a demostrar la antigua devoción que existía en Ayamonte a la Virgen, la veneración de la que es objeto en nuestra ciudad y en toda nuestra comarca, especialmente en el Algarve portugués, pudiendo demostrar de igual manera la participación extraordinaria de los ayamontinos en la carrera de India, en la colonización y evangelización de nuestro mundo, particularidad que se suponía preceptiva toda vez que las coronaciones habían de estar íntimamente relacionadas con los factos del 5º centenario del descubrimiento de América y la celebración, que como he dicho antes, y las celebraciones que en nuestra diócesis se habían de producir en el entorno del Congreso 11 Mariológico y 18 Mariano. 3 días después de la coronación se abrió de nuevo la parroquia de las Angustias restaurada y no fue por casualidad o azar. Enrique, durante el tiempo inmediatamente anterior y en que estuvo cerrada, le hizo un seguimiento exhaustivo a la obra y a todo el entorno, a todas las circunstancias que la rodeaba. Tuvo que coordinar un movimiento ciudadano, si lo recordáis, en el que se incluyó una cuestación importante de la que se destinó
el 40% para la coronación propiamente dicha y el 60% para completar la rehabilitación de la Iglesia, que en aquellos aspectos en los que no era atendido por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Cultura. No sé si yo lo recuerdo, todo aquello que se hizo, ustedes supongo que también. Perteneció también a la Junta de Aprosca, en época en la que estuvo nuestro amigo en común, el difunto don Luis Romero Pérez. Dicho centro produce grandes satisfacciones al trabajar para estos minusválidos psíquicos. Y ellos, a pesar de su debilidad, son los primeros en darnos todo su amor a todos los que nos acercamos a ellos. También tuvo el honor de presidir la Junta Directiva de la Agrupación de Cofradías, con la particularidad de que dicha Junta fue innovadora en el mundo cofradiero, pues se distingue de las anteriores en cuanto a su organización, ya que está formada por cofrades independientes, lo que permite a la Junta mayor autonomía de trabajo y descongestiona la misión de los presidentes y miembros de juntas de hermandades. Desde entonces viene acertadamente funcionando así. En este periodo solicita y es concedida la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Como todos ustedes saben, Enrique ha sido coordinador de las Jornadas de Historia de Ayamonte durante 13 años, con trabajos de investigación publicados en sus respectivas publicaciones. No os voy a citar cada uno de estos trabajos por considerar que no es el momento tampoco para citar todas las publicaciones, porque si no, no íbamos a acabar tampoco. También ha participado en 3 oportunidades con estudios de investigación en la Jornada de Historia de Tavira, en las Nacionales de Historia Militar, Cátedra General Castaños, de Sevilla, en las Andaluzas de Difusión del Patrimonio Histórico de Málaga, en el ciclo de conferencias La Corte del Capitán y en las Jornadas de Historia y Patrimonio del EP. También es un asiduo articulista de los álbumes y revistas de las fiestas y de la Semana Santa de Ayamonte. Durante el tiempo en el que se publicó el periódico Viva Ayamonte, que fue una publicación quincenal, también participó en una columna de opinión de este. En fin, como vemos, no es una persona que desperdicie el tiempo, su tiempo. Conjugándolo con actividades profesionales y sociales, no cesa y se dedica a escribir y a difundir su trabajo y conocimiento publicándolo. De esta forma, en 1992 publicó el libro Ayamonte y la Virgen de las Angustias. En el año 2000, Las Angustias, baluarte de Ayamonte. En el 2004, el Archivo Parroquial de Nuestra Señora de las Angustias de Ayamonte. En el año 2014, son 3 libros, uno, La Parroquia de Nuestro Señor y Salvador, su archivo, otro, el Inventario de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Angustias y también Crónicas de la Semana Santa de Ayamonte 2014. También ha colaborado en publicaciones colectivas en la revista de investigación Aestuaria de la Diputación Provincial de Huelva y ha participado en trabajos como Extranjeros y enemigos en Iberoamérica, La visión del otro, del Imperio Español a la Guerra de la Independencia, La historia de la provincia de Huelva, Balance y Perspectiva, y en Fe a golpes de horquetas, y asimismo en la revista de carácter pedagógico Plan de Fomento de la Comprensión Lectora y Razonamiento Matemático. En definitiva, como le conocemos sobradamente, sintiendo que mucho se me queda en el tintero, hoy nos presenta su obra titulada 100 años de presencia de la Congregación de la Misión Padres Paules en Ayamonte 1916-2016. Así que con todos ustedes, Enrique, que os va a hablar de su libro. Y espero que sea bueno. Bien, pues muchísimas gracias. No esperaba yo que aquellos datos que te pasé esquemáticamente dieran para tanto.
muchas felicidades en tu cumpleaños, que cumpla muchísimos más. Ustedes que lo vean. Dios quiera que podamos conservar para siempre nuestra amistad, igual que la que me une a José Manuel desde la infancia. Un saludo especial para el padre visitador de la Congregación de la Misión, nuestro querido amigo y paisano Juan de la Rosa Mendoza, para el padre Primitivo, el padre Patricio y el padre Manuel. Y también un saludo, aunque no ha podido estar aquí, va a venir de viaje dentro de un rato el padre Sergio, que anda con reuniones importantísimas en Madrid. Muchas gracias a todos vosotros por asistir. La noche no estaba casi para salir de casa, pero por eso os agradezco muchísimo más vuestra presencia. Quiero agradecer también a la señora concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, que está en la sala, así como a los técnicos que nos han posibilitado ocupar este espacio. Bien, a ver, entre un amigo y otro, que se nota que me quieren mucho, pues hemos agotado ya unos minutos. No quisiera yo tampoco extenderme mucho, demasiado, pero sí quiero dar algunas pinceladas sobre el libro que, como bien decía José Manuel, está enmarcado en el centenario de la presencia de los padres paules aquí en Ayamonte. El libro lo abro con un capítulo primero, naturalmente era de obligado cumplimiento, el esbozar la vida y la obra de San Vicente de Paúl. Una vida llena de recovecos, de momentos especialísimos en la vida de una persona que pretende el bien material hasta que se da cuenta que eso no es lo importante, hasta que se dedica por completo a Dios a través de los pobres, que esa es la misión que le encarga luego a los sacerdotes que se unen a él. Nuestra misión es evangelizar a los pobres, es el lema de la congregación. Bien, bueno, pues después de hablar o de escribir sobre el patrono de la congregación, sobre San Vicente de Paúl, me ha parecido oportuno hacer una correlación histórica en el tiempo entre la vida de San Vicente de Paúl y qué cosas están ocurriendo en la historia de Ayamonte. San Vicente de Paúl nace en 1581, yo esa correlación histórica la empiezo en 1580, un año antes, porque viene marcada quizás por la muerte del tercer marqués de Ayamonte. Y entonces he buscado siempre un paralelismo en las fechas más destacadas de la vida de San Vicente de Paúl y los hitos históricos acontecidos en Ayamonte hasta 1664, en el que se recibe aquí el título de muy noble y leal ciudad. 1664, San Vicente habrá muerto en 1660. Después de esa correlación histórica, lo que hago es hablar del tiempo en el que llegan los misioneros de San Vicente de Paúl a Ayamonte, 1916. Hago una reflexión sobre la situación socioeconómica en la que se encuentra Ayamonte, en la que hay una sociedad, digamos que estamentada, hay una élite formada por los patronos de las embarcaciones, conserveros, etcétera, y luego hay el resto de la población, mayoritario, la clase trabajadora, en la que están unos niños que no siempre reciben las atenciones, no por falta de ganas, sino por la imposibilidad que supone el alimentar a una familia en esos años, principios de siglo y ya bien avanzado el siglo XX, en los que Ayamonte vive de cara al mar, pero de cara a la industria, a la pesca y a la industria conservera. De manera que, como todos sabemos, que se trata de un recurso estacional, quiere decir, las familias y la riqueza entran en Ayamonte a partir de marzo o abril,
hasta el mes de septiembre aproximadamente, en la que hay una grandísima pesca, sobre todo de sardinas y atunes, etcétera, pero luego a partir de esa fecha, de octubre, noviembre, desde luego, hasta que empiece la nueva temporada, hay unas dificultades extraordinarias en las que la pobreza es, digamos, el síntoma que está presente en muchísimas familias en Ayamonte. En esas circunstancias, en ese entorno socioeconómico, es cuando llegan a Ayamonte los sacerdotes paules, los miembros de la Congregación de la Misión. Antes había llegado a Ayamonte las Hijas de la Caridad, 1891. Vienen precisamente también porque la Diputación se ha hecho cargo de la Fundación de los Galdames. La Diputación se hace cargo de la beneficencia pública en general y, entre otras instituciones, la Casa Cuna de Ayamonte. La labor que desempeñan las Hijas de la Caridad en la Casa Cuna es extraordinaria. Nunca estará Ayamonte, en fin, agradecida del todo a la labor que desempeñan estas religiosas de las ramas femeninas de la familia vicenciana. Hay datos curiosísimos y creo que es interesante para que todos refresquemos la memoria o por lo menos conocer los datos de primera mano a través del libro. Por ejemplo, hay una capilla bautismal en la Capilla del Socorro, que es la capilla de la Casa Cuna. Eso es un hito diferencial con cualquier otro templo de toda España, que no sea parroquia. Las pilas bautismales siempre están en la parroquia y excepcionalmente hay una pila bautismal en la Capilla del Socorro. Se debe ciertamente a que son años, principios del siglo, final del siglo XIX, principios del XX, en la que enfermedades como el sarampión, la viruela, meningitis, raquitismo, etcétera, inciden en la población, sobre todo infantil, y las muertes que se producen en Ayamonte, como en toda España, se cuentan por decenas y decenas. Hay años en los que mueren más de 100 párvulos. La hermana superiora en ese momento, Sor Paula Ariza, le pide al arzobispo de Sevilla que permita colocar una pila bautismal. Bueno, pues todo eso se cuenta en el libro. Luego habría que hablar naturalmente de la fundadora de las escuelas de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora de las Angustias. Me refiero a doña Paca Martínez del Molino, doña Francisca Martínez del Molino, conocida para todos los conciudadanos en ese momento como doña Paca. Doña Paca tenía una hermana que, por cierto, era hija de la Caridad, y en las conversaciones que pudieron tener, pues entendieron que la fortuna, porque una religiosa, la otra soltera, ya sin posibilidad de tener hijos, etcétera, pues decidieron dejar su fortuna para crear o para instituir una fundación para atender a los niños pobres, para darle escuela a los niños pobres. Los niños pobres que, como he dicho antes, no iban a la escuela de manera habitual por aquello de arrimar una peseta a casa en el acarreo de la sardina, etcétera. Bien, la función entonces que desempeña doña Paca, a través de distintas escrituras públicas y demás, hace que en Ayamonte se pueda abrir una escuela para niños pobres, la escuela, insisto, de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora de las Angustias, y para que esté al frente de ella, pues llaman a la Congregación de la Misión. Sin lugar a duda, porque la hermana de doña Paca, la hermana Tomasa, era hija de la Caridad. Las hijas de la Caridad estaban ya en Ayamonte en esa fecha, y ciertamente es muy frecuente que en los sitios donde haya hijas de la Caridad esté también la Congregación de la Misión, los Padres Paules, y viceversa. Así que nos encontramos aquí a los Padres Paules a partir de 1916. No quiero profundizar, me estoy acordando de nuestro querido paisano ya difunto Manolo Cruz, que en una presentación de un libro me decía:
al salir, ya no compro el libro porque ya no lo han descrito por entero. Así que voy a procurar también no extenderme mucho demasiado en cada uno de los capítulos. Pero, bueno, la llegada de los padres paules se cuenta también las vicisitudes de cómo llegan, etcétera. Definitivamente se asientan y abren casa en Ayamonte, en la calle Iberia 19, la actual calle Huelva. Y se inaugura la casa el día 22 de junio de 1916, como bien ha dicho mi amigo José Manuel. Y a partir de ahí empiezan a desarrollar una labor, en principio, en función de la escuela, de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora de las Angustias. Solicitan del Arzobispado de Sevilla que se les dé una iglesia de culto, que es, por la proximidad además, le viene fenomenal, es la iglesia de la Merced, que estaba cerrada desde mitad del siglo XIX, con el tema de la desamortización, tuvieron que salir los padres mercedarios, etcétera, y ellos se establecen ahí en la iglesia de la Merced, donde posteriormente va a nacer la asociación de la Medalla Milagrosa, primero de señoras y luego más tarde de jóvenes. Jóvenes y caballeros llegan a ser también la asociación. Bien, luego, a medida que van pasando los años, en 1941 se hacen cargo de la feligresía de la parroquia Nuestro Señor y Salvador, precisamente a la muerte del padre Francisco Feria Salas, ayamontino. Y 5 años más tarde, en 1946, a la muerte del padre Juan Aine Carbonell, se hacen cargo también de la parroquia de las Angustias, con lo cual se encargan de la pastoral por entero de la población de Ayamonte. Bien, prácticamente el devenir del tiempo ha hecho que los padres paules en Ayamonte hayan pasado por distintos momentos en los que, siempre atentos al acontecer de la historia de Ayamonte, primero en esos años difíciles, las 3 décadas del centro del siglo XX, 1940, 1950, 1960, es cuando, también como decía José Manuel, desarrollan su labor más exquisita desde el ámbito de la ayuda al prójimo, al pobre. No es que la hayan dejado de hacer, pero en aquellos años de tanta necesidad es donde ellos desarrollan como en ningún otro momento, el encargo de su santo patrón, San Vicente de Paúl, conocido como el Santo de la Caridad. Son 3 décadas en las que se ponen en funcionamiento la Casa del Niño, la Asociación de Jóvenes de la Medalla Milagrosa, antes citada aquí también, pero también cuando, a través del padre Gutiérrez, naturalmente asistido por la acción católica de aquel momento y muchísimas personas de Ayamonte, es capaz de conseguir del ayuntamiento el que se les ceda determinados solares en el entorno del ejido de San Sebastián, ahí en el entorno de la ermita de San Sebastián, y se construyen unas viviendas para familias que estaban realmente necesitadas, viviendo en unas condiciones infrahumanas terribles, en chozas, en fin, donde se vivía con muchísima dificultad. Esas casas, algunas de ellas todavía existen, lo que pasa que con el paso del tiempo cada una de estas viviendas, que en principio se escrituran a nombre de la parroquia de las Angustias, luego con el paso del tiempo se les posibilita a los inquilinos que se hicieran con ellas, con su correspondiente escritura notarial y demás. Luego siguen unos años en los que Ayamonte cambia su forma de vida y, aunque dándole la cara al mar como había sido en tiempos anteriores, a través de la pesca, la conserva del pescado, etcétera, ahora a partir de la década de los 60 se va a mirar desde el ámbito del turismo. Ayamonte se desarrolla turísticamente a través de Isla Canela, luego posteriormente el caso de Costa Sur, etcétera, pero bueno, aquí se desarrollan campos de golf, hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. La aportación de los padres paules en ese momento, según mi criterio, va a ser distinta a la anterior, es estar con el pueblo, pero quizás facilitando al pueblo una situación de mayor comodidad, abriendo nuevos templos,
no las parroquias históricas de del Salvador y la parroquia de Angustia, se abre la parroquia de Santa Ángela de la Cruz en el Banderín y posteriormente, eso ocurre en 1985 y posteriormente en 1993 la de San Vicente de Paúl, en una barriada que sí que necesitaba una parroquia porque, como todos sabemos, la barriada del Salón de Santa Gadea pues acoge quizás a un tercio, quizás más, de la población de Ayamonte y estaba desasistida desde el punto de vista religioso.